Presentamos en este vídeo una de las utilidades más importantes de la ecografía en la mano, que es concretamente las lesiones de la placa volar. Es una charla que presentaremos en el curso que vamos a celebrar próximamente el 1 de abril, que es un curso online donde, si queréis ver el programa, lo tenéis ahí en la página web sonoacademy.es, y que abordará precisamente las exploraciones y las lesiones más frecuentes que se pueden reconocer ecográficamente tanto en el codo, en la muñeca o en la mano. La placa volar es muy conocida, es decir, es una estructura triangular que se inserta de forma amplia en la base de la falange media y se extiende de forma triangular hasta continuarse por los check rein a nivel de la falange proximal. Lo que hace esta estructura tan potente, en primer lugar, es estabilizar la articulación de tal manera que evita su desplazamiento dorsal de la falange media, y por otro lado lo que hace es servir de estructura para que deslicen los tendones de manera absolutamente uniforme en superficie a la propia placa volar. Es una estructura que ecográficamente es muy bien visible. Vemos la amplia inserción a nivel de la base de la falange media, con su estructura o su interposición entre los tendones flexores y las estructuras óseas, y además es el lugar de inserción en el caso de la interfalángica proximal, que es la que más vamos a estudiar a nivel de la estructura de la polea A3. Desde el punto de vista de la clínica, generalmente la lesión traumática es relativamente frecuente, muy poco conocida y muy poco reconocida, precisamente porque no es sencillo el diagnóstico clínico en las primeras fases. El mecanismo lesional es muy sencillo, es realmente una hiperextensión que lo que produce es o bien una subluxación o una propia luxación de la interfalángica proximal. En el caso de esa articulación, lógicamente, lo que vemos en estos casos en el estudio es una limitación o una limitación del freno a la extensión, con una clara hiperextensión, una inestabilidad que ya nos hace sospechar de una lesión a nivel de la zona más volar. Esto a veces lo tenemos que realizar en las fases agudas e incluso en anestesia local, precisamente para evitar el dolor que produce a nivel de esta zona y de la tumefacción que se produce de manera frecuente. La deformidad es generalmente progresiva y acaba en una deformidad conocida como cuello de cisne, donde por efecto precisamente de la lesión de la placa volar se produce una hiperextensión en la interfalángica proximal. Esta hiperextensión conlleva que las bandeletas laterales extensoras se sitúen a nivel más superficial, más dorsal, y con ello pierde tensión el aparato extensor y se produce secundariamente una deformidad en flexión, es decir, hiperextensión de interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. Clínicamente, lo que vemos en estas lesiones de la placa volar es generalmente un claro déficit en flexión con un resorte activo. Se producen diferentes grados en función de la lesión, es decir, el tendón flexor con toda su potencia vence esta subluxación dorsal que se produce en la interfalángica proximal, y generalmente con más o menos dificultad el paciente es capaz de producir la flexión del dedo. En algunas ocasiones, sin embargo, cuando la lesión ya es importante, lo que se produce es una dificultad mayor, donde el paciente tiene que ayudarse realmente para hacer la propia flexión, es decir, el tendón no es capaz de superar esta subluxación dorsal de la interfalángica, y lo que tiene que hacer es ayudarse a la flexión para poder luego, posteriormente, una vez que está estabilizado biomecánicamente la articulación, poder realizar la flexión completa del dedo.
Desde el punto de vista radiográfico, en la fase aguda, lógicamente, lo que vamos a ver en estos casos es la propia luxación de la interfalángica, y aquí es interesante visualizar si se produce o no, o se acompaña o no de una pequeña o mayor avulsión. Por otro lado, una vez hecha la reducción, que no suele ser dificultosa, tenemos que valorar si esta avulsión ósea, en el caso que se ha producido, se mantiene en flexión o no se mantiene, porque ello puede condicionar, lógicamente, el propio tratamiento. Una imagen relativamente frecuente después de una reducción de una luxación, en este caso de una interfalángica distal, es el signo de la V, es decir, vemos cómo se mantiene una subluxación por efecto de la retracción de la interfalángica, de la placa volar, y una subluxación mantenida de la interfalángica, en este caso de la distal, con esta forma de V, que lo que determina especialmente la desalineación de la falange distal en relación con la falange media o con la falange proximal en su caso. También nos sirve la radiología, especialmente si es con control dinámico, para ver la subluxación mantenida o la capacidad de reducción que tenemos en una lesión de estas características. Estudio relativamente sencillo que se hace en pocas ocasiones, pero que es enormemente representativo y me orienta mucho al tipo de lesión y a las consecuencias de la misma. ¿Qué nos aporta la ecografía? Pues realmente la ecografía, como vemos, es que nos determina perfectamente, porque podemos visualizar en un dedo sano la placa volar en todo su espesor y en todo su contorno, y en el caso de una rotura, pues lo que vamos a ver es una retracción de esta placa volar con un defecto claro a nivel de la cabeza de la falange afectada, en este caso de la falange proximal, y con una situación del tendón que se sitúa en contacto directo con la propia cabeza de la falange, obviando la interposición de esta estructura, que es determinante para la propia articulación. Nos sirve también adicionalmente de manera muy clara en el estudio dinámico para visualizar el grado de compromiso y el grado de unión que tiene la placa volar en relación con su inserción en la falange, con lo cual estudios tanto estáticos como fundamentalmente estudios dinámicos. Por otro lado, nos va a permitir la valoración del grado de separación de la placa volar a la falange, es decir, en el caso de una rotura, lógicamente se produce una retracción que puede ser mayor o menor. En este caso se produce una retracción de prácticamente toda la anchura de la cabeza de la falange proximal, de 5 milímetros, que puede ser mayor o menor. En este otro caso es una retracción algo menor, vemos la distancia aproximadamente hasta la mitad de la falange. Muy interesante el estudio dinámico en estos casos para ver qué grado de retracción tiene y qué grado de mantenimiento en caso de flexión tiene la propia estructura fibrocartilaginosa en relación con la falange. Más imágenes. Estas características, una luxación, como vemos, una retracción prácticamente completa, la situación de los tendones flexores, cómo se sitúan en superficie y directamente en contacto con la cabeza de la falange, sin la interposición de toda esta estructura que vemos en el dedo contralateral sano. Por otro lado, también nos sirve incluso para certificar algo que es obvio. Si tenemos una rotura de la placa volar, las bandeletas laterales extensoras lógicamente se van a situar en superficie a la propia articulación, y en la situación dorsal vamos a poder ver esta subluxación de las propias bandeletas, como se sitúan ya no centradas sobre la propia articulación, sino a nivel dorsal, lo que nos certifica la situación de estas estructuras extensoras. También nos permite estudiar, y esto es interesante, el comportamiento del fragmento avulsionado, es decir, podemos visualizar en este caso radiográficamente la separación, la avulsión de la base de la falange media, y como podemos ver muy bien en la ecografía, estos dos fragmentos que se han producido a través de la avulsión ósea
de la lesión de la placa volar. Es interesante en estos casos ver en el estudio dinámico cómo se comportan estos fragmentos en relación con el propio tendón flexor, si se produce una retracción secundaria de la placa o de la estructura ósea o si se mantiene en sitio, y el grado del comportamiento en flexoextensión del fragmento avulsionado con respecto al propio tendón. Todo eso nos puede determinar, en función de la separación o no, una posible indicación quirúrgica. Y desde el punto de vista del tratamiento, la ecografía también aporta, y aporta mucho. Todos conocemos que el tratamiento puede ser bien conservador o quirúrgico, pero que de cualquier manera la indicación va a venir generalmente determinada por tres situaciones, bien por una inestabilidad crónica, como veíamos previamente, es decir, grados de subluxación mantenida o incluso luxación recurrente a nivel de la articulación, o bien incluso de una rigidez articular marcada. Por otro lado, es importante en lesiones severas con retracción saber el grado de retracción que se ha producido, porque ello va a determinar lógicamente nuestra decisión conservadora o quirúrgica, y también lógicamente en las avulsiones óseas saber qué grado de separación han tenido los fragmentos, si como en este caso es una separación mayor, como vemos, del lecho óseo del que se ha producido, o bien una separación, como hemos visto en algunos casos previamente, de grado menor. Vemos, por otro lado, en casos de no avulsiones, como si la separación, la retracción es prácticamente completa. En este caso estamos viendo como la separación de toda la estructura fibrocartilaginosa de la placa volar es completa y total. Se retrae ya de forma muy clara, proximal a nivel de la falange proximal, como lo sencillo que es técnicamente el reparar esta estructura desde el punto de vista de su inserción. Es decir, tenemos que cruentar ligeramente la misma base de la falange media, y lo que hacemos es con unos pequeños arpones volver a reducir esta estructura fibrocartilaginosa a su lugar. Una intervención que es relativamente agradecida. Aquí vemos a los 15 días de la lesión que habíamos visto previamente cómo el dedo ya es, o la persona ya es capaz de flexionar de forma activa, porque se ha llevado biomecánicamente la articulación a su sitio, o incluso en los estudios ya más posteriores, es decir, aquí estamos hablando ya de 3 meses después, como vemos como la repercusión funcional es prácticamente mínima. Nos sirve también la ecografía, por último, para poder valorar realmente esta reparación. Vemos todavía restos de la sutura tendinosa, de la sutura de la estructura fibrocartilaginosa, pero de cualquier manera vemos claramente la interposición de la estructura entre el tendón y la cabeza de la falange proximal, que determina una reparación exitosa, como podemos ver desde el punto de vista funcional. Invitaros nuevamente a este curso que vamos a hacer con otras 22 ponencias en la ecografía de codo, muñeca y mano, donde prácticamente abordaremos toda la manera de explorar y la manera de reconocer ecográficamente las lesiones en estas 3 zonas anatómicas, o incluso en el caso de que queráis a nivel ya presencial en el curso teórico práctico, del que ya llevamos 13 ediciones y que hacemos todos los años en San Sebastián en octubre. Muchas gracias por vuestra atención.